Vamos a resolver ahora un ejercicio relacionado a lo que es el tema de determinantes de tres incógnitas o sistemas de 3x3, en el cual nos hacen una pregunta que dice, dada la siguiente determinante, justifica cuál es la respuesta correcta. Y nos dan algunas opciones, que es el inciso A, que dice, la determinante es 0 porque la tercera columna es la suma de las dos primeras. O, inciso B, la determinante es 0 porque la tercera columna es la resta de la primera con la segunda. Inciso C, la determinante es 0 porque la tercera columna es la resta de la segunda con la primera. O nos da la opción de ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a resolver lo que es la determinante. Como ya sabemos, que cuando tenga una determinante de 3x3, en este caso no me están dando las ecuaciones, ya me están dando los coeficientes de esa determinante y lo único que tengo que hacer es repetir la fila 1 en esta parte y la fila 2 en esta parte, es decir, complemento con las dos primeras filas mi determinante. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Multiplicar en forma diagonal. Y si multiplico 3 por menos 2 por menos 4 me da 24. Luego 4 por menos 3 por 10 me da 120. Menos 1 por 7 por 2 menos 14. Y esos serían los resultados de las multiplicaciones de las diagonales descendentes. Ahora, en forma ascendente, 4 por 7 por menos 4 me daría menos 112. 3 por menos 3 por 2 menos 18. Menos 1 menos 2 por menos 10 me da más 20. Y si recordamos, ¿qué tengo que hacer cuando llego a este punto? Es únicamente sumar lo que me dio con las diagonales descendentes menos el valor de lo que me dé la multiplicación de los valores de las diagonales ascendentes. Al hacer operaciones me quedaría menos 110 menos, y luego el valor de las diagonales ascendentes me da menos 110. Si hacemos las operaciones algebraicas, notamos que al multiplicar este menos con este menos, nos da más. Y ese más con este menos me quedaría menos 110 más 110, obviamente nos daría 0. Entonces, si notamos, efectivamente la determinante nos da 0. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para contestar la pregunta, dado que nos da muchas opciones? Bueno, vamos a borrar esto. ¿Y qué es lo que debo de saber? Bueno, las determinantes tienen muchas propiedades. Una de ellas, o algunas de ellas, son las siguientes. Es cuando yo sumo el valor de la primera fila con el valor de la segunda fila, si yo en este caso sumo 3 y 7, si se fijan, me da 10. Si hago lo mismo con la segunda fila, es decir, 4 menos 2, a lo que me refiero con sumar, para que no se vayan a confundir, es una suma algebraica, es decir, en una suma algebraica se respetan los signos de cada número y simplemente se suman o se restan de acuerdo al número y al signo que tengamos. Entonces, en este caso sería 4 menos 2 y el valor de esa suma algebraica me da 2. Luego aquí es menos 1 más menos 3, el valor de esa suma sería menos 4. Y si ustedes checan que efectivamente si yo sumo el valor de la primera columna con la segunda, me da los números de la tercera columna. Siempre que pase esto, ¿sí?, en cualquier determinante de 3x3, que es el caso que estamos viendo, siempre el resultado de dicha determinante va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos observadores desde un inicio y vemos que las sumas de la columna 1 y 2 nos da la tercera, no tendría que hacer nada de lo que hicimos inicialmente, es decir, nada de lo que está aquí lo hubiéramos tenido que hacer, porque de antemano, al cumplirse esa regla, sabríamos que el valor de esa determinante sería 0. Entonces, para responder la pregunta,
si hacemos lectura de lo que es el inciso A, vamos a ver que dice, la determinante es 0 porque la tercera columna es la suma de las dos primeras y efectivamente esa es la que cumple con esta situación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A. Vamos a hacer un ejercicio similar al anterior, donde nos preguntan cuál de las tres respuestas que tengo aquí es la correcta. En las tres, si leemos con calma, vemos que las tres afirman que esta determinante es 0. Si queremos comprobarla, yo en este caso se las voy a comprobar que da 0. Ya sabemos que tenemos que hacer, simplemente agregar las dos filas que hacen falta y multiplicar de forma diagonal, como lo hemos venido haciendo, donde los resultados de esas multiplicaciones sería esto, y multiplicar de forma ascendente, ahora, cuyos resultados serían estos. A la hora de hacer las operaciones, efectivamente, vemos que es 0, pero como las tres respuestas que nos dan afirman o de alguna manera comentan que la determinante es 0, pero ahora hay que saber por qué da 0, tenemos que averiguar. Bueno, la primera opción, que es la que vimos en el ejercicio anterior, era que al sumar la columna 1 con la columna 2 me daba el valor de la tercera. Si ustedes suman, verán que no les da. Menos 1 más menos 4 me daría menos 5. Entonces en ese caso no coincide. Por lo tanto, yo descartaría el inciso A. Con una que no dé, en automático descarto. Todos tienen que cumplir esa condición. Entonces, la otra propiedad que tienen las determinantes es algo similar. Pongan mucha atención. Donde nos dice que el valor de la primera columna, es decir, aquí lo voy a escribir, menos 1, menos, ahora restar, ahora no es sumar, ahora es restar el valor de la siguiente columna, que es menos 4, me tiene que dar el valor de la tercera columna. Vamos a hacer operaciones. Menos 1 se queda igual, menos por menos me da más 4. Y si yo hago esa operación, efectivamente me da el 3 que ya habíamos predicho. Y eso tendríamos que hacer con cada una de los valores de los renglones. Vamos a hacer uno más, nada más para comprobar. Sería 8 menos 5 igual a 3. Efectivamente también da. Y vamos a hacer el último, donde sería menos 2 menos el valor de la segunda columna. Multiplico los signos, menos por menos más. Y esto al hacer las cuentas también me da 3. Y por consecuencia estos dos últimos también me dan 3, dado que es la repetición de las dos primeras filas. Entonces, si ustedes se fijan, la siguiente propiedad es de una determinante que si yo resto la primera columna con la segunda, me debe dar el valor de la tercera columna. Por tanto, la opción que podríamos decir que es la correcta sería esta, ¿no? La determinante es 0 porque la tercera columna es la resta de la primera con la segunda, que es lo que acabamos de mostrar. Si ustedes leen la respuesta C, lo dice al revés, que la determinante es 0 porque la tercera columna es la resta de la segunda columna con la primera, cosa que no hicimos. ¿Correcto? Entonces, la siguiente propiedad sería esa y la respuesta correcta sería la B. Una última propiedad que tienen las determinantes de 3×3 es muy sencilla. Cuando veamos una determinante de 3×3, vamos a tener que igual completar los renglones que faltan. Si hacemos las operaciones, notaremos que todas las multiplicaciones nos van a dar 0, dado que siempre se aparecerá un valor en el cual existe un 0. ¿Sí? Entonces todos los valores que nos dan aquí serían 0. Pero ¿por qué nos da 0? Bueno, la respuesta es aquí. Siempre que ustedes observen en una determinante que una fila completa, como es el caso, una fila completa sea 0, ¿sí? Como está aquí de origen,
En automático toda la determinante va a ser 0, no tengo que hacer cuentas. Ya el hecho de que vea una fila o también puede ser una columna, si yo veo una columna que es o son puros ceros, también en automático todo el valor de la determinante es 0, no tendría ni siquiera por qué hacer cuentas. Entonces, en base a esa otra regla, donde si hay una fila que sea ceros o una columna que sea ceros, contesto. Dice, la determinante es 0 porque la tercera columna es la suma de las dos primeras. No, esa no corresponde. Porque una de sus filas son ceros. Efectivamente, en base a lo que estamos diciendo, esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí menciona porque una de sus columnas es 0. Bueno, en este caso no aplica dado que no tenemos columnas que sean 0. Entonces no se vayan a confundir. Esta propiedad sí es válida dentro de las determinantes, pero en nuestro ejercicio no existen columnas que sean 0. Solamente existen filas, por lo tanto la respuesta correcta es el inciso B.